marxista-leninista les manda un saludo caluroso y felicitaciones por el 10º aniversario de la fundación del Congreso de la Soberanía. Como siempre, es un honor para nosotros participar en este congreso con ustedes. Deseamos pleno éxito al 6º Congreso y en las tareas que se han asignado para avanzar en la realización de sus objetivos. Hoy en día, la oligarquía imperialista internacional opera en forma de carteles y coaliciones que no tienen nada que ver con los intereses ni el bienestar de nuestros pueblos. Al contrario, es para dominarnos, saquear nuestras riquezas y negar nuestros derechos en la manera más inhumana. Esta situación exige reforzar nuestra unidad en acción de forma concreta para hacer fracasar ese proyecto destructivo de los imperialistas y sus lacayos serviles, y para hacer prevalecer los intereses, la soberanía y el bienestar de nuestros pueblos, y para que seamos un factor de paz en América y en el mundo. Viva la unidad de nuestros pueblos y nuestra lucha por la soberanía. Enseguida, ahora se va a presentar un video con el mensaje completo de nuestro partido y con imágenes de las luchas que se están librando la clase obrera y el pueblo canadiense por sus derechos y los derechos de todos. Gracias. Sexto Congreso de la Soberanía de México. Mensaje del Partido Comunista de Canadá, marxista-leninista, 2 de octubre 2020. Muy queridos compañeros de lucha, el Partido Comunista de Canadá, marxista-leninista, les transmite su caluroso saludo y felicitaciones por el 10º aniversario de la fundación del Congreso de la Soberanía, 10 años de vida ardua y lucha de principios, con muchos logros importantes para el porvenir del pueblo. Los problemas son muchos y cada día más. Pero lo que es precioso en la vida es la lucha organizada para vencer. Esta lucha mejora la situación, porque en lugar de problemas y más problemas, que nos matan poco a poco, tenemos problemas de organización, creados por nosotros para vencer. A tales problemas les podemos dar soluciones inmediatas, día a día, avanzando en las tareas que nosotros mismos nos proponemos. Nadie nos puede quitar la consciente capacidad creadora y el poder impulsado por nuestro amor y corazón humano. Asimismo, les deseamos pleno éxito en los trabajos de su 6º Congreso y en la elaboración de su programa, que permita avanzar en la realización de sus objetivos, para que nuestro pueblo hermano mexicano pueda ejercer plenamente su soberanía, estableciendo mecanismos que le permitan tomar decisiones y desarrollar una sociedad que respeta los derechos de todos y todas, una sociedad hecha por y para los seres humanos. Nuestros pensamientos se dirigen también a las miles de personas, camaradas, amigos y familias que han perdido a un ser querido como víctima de esta trágica pandemia que sacude a toda la humanidad y que exige el ejercicio de una solidaridad humana del nivel necesario para la supervivencia. Mencionamos aquí el nombre del querido compañero y miembro del Congreso de Soberanía, Jesús Escamilla, cuya pérdida es muy fuerte. Nuestras simpatías, las más profundas, a sus compañeros de lucha y trabajo en contra del bloqueo a Cuba y para la soberanía de México. Nuestra simpatía también para la familia de la trabajadora migrante mexicana en Canadá, que murió hace poco del maltrato que había vivido en Canadá. Trabajadora dicha, indocumentada, vivió en Montreal 11 años, recibiendo de 5 a 10 pesos la hora, una jornada a menudo de 13 a 16 horas, gracias al tráfico de humano que les toca a los migrantes. Sufrió 2 accidentes de trabajo y 3 cirugías, sin derecho a los beneficios de la salud pública o a la indemnización. Las deudas y su condición de incapacidad de trabajar la forzó a regresar a México, donde murió. Nosotros luchamos para lograr los derechos de todos los migrantes, como en Canadá,
para que todos, sin excepción, se les reconozca sus estatus legales y todos los derechos laborales, de salud e indemnización. Estas son las vidas esenciales que las élites no reconocen. En los últimos meses somos testigos de dos corrientes muy distintas a escala mundial. Por una parte, miles de trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, empezando por los de la salud, la alimentación, la educación, la producción y distribución de productos esenciales, que demuestran con su trabajo y determinación su dedicación incondicional a la defensa de la vida humana, y esto para muchos con peligro de su vida propia. También hemos visto cómo, además de luchar contra este virus mortal, en la gran mayoría de los casos han tenido que luchar también contra la negativa de las autoridades gubernamentales, que no le ponen caso a los consejos que dan, a su tremenda sabiduría derivada de su experiencia práctica. En muchos casos muestran el coraje de tener que rechazar la aplicación de directivas incoherentes, contraproducentes, incluso criminales. Es evidente que si desde el principio los trabajadores tuvieran el poder de ser escuchados y puestos en el centro de las decisiones y de la elaboración de los planes de lucha contra el COVID-19, se hubieran salvado miles de vidas. Lo mismo ocurre con la organización del trabajo en los lugares de producción y distribución, que hubieran evitado la grave crisis económica que estamos viviendo y que agrava el sufrimiento y la miseria a millones de vidas humanas. Descaradamente, y en un intento de salvarse, las élites que se han apoderado del Estado afirman que la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores o las enfermedades crónicas y la fragilidad de los sistemas de salud, argumentos que miles de trabajadoras, trabajadores y el pueblo han rechazado con fuerza, recordándoles que es el estado descompuesto del sistema de salud y otros es consecuencia de la aplicación de más de 30 años de política neoliberal, antisocial, políticas criminales destinadas a la adulación de los beneficios a costa de la vida y del bienestar humano. Esto nos lleva a la otra corriente presente, que es la de la oligarquía imperialista internacional, que dicta a los gobiernos cómo utilizar la pandemia para acaparar aún más riqueza social, y que al salir de esta tragedia todo esté en acción para que los ricos y poderosos se queden con toda la riqueza producida por la clase obrera. En este momento vemos reunidos todos los aspectos más viles del sistema oligopolio imperialista internacional, mientras millones de trabajadores y trabajadoras luchan día y noche por salir victoriosos de esta pandemia. Estos oligopolios trabajan que de la tumba de cientos de miles de seres humanos crezcan miles de millones de ganancias. Esto es lo que nos demuestra su disposición a obligar a las trabajadoras y a los trabajadores a volver a los lugares de trabajo, en condiciones peligrosas para su vida, obligar a los trabajadores y a los jóvenes a regresar a los centros de educación con la aplicación de una medida totalmente incoherente que pone en peligro su vida y la de sus familias. En Canadá, miles de trabajadores migratorios se han visto obligados a continuar con su trabajo en condiciones totalmente inhumanas, sin precauciones, sin atenciones, abandonados a su suerte, bajo la amenaza constante de arriesgar su vida o ser expulsados. Mientras tanto, las estadísticas muestran que en Canadá los 20 multimillonarios más ricos del país han aumentado su riqueza colectiva en 37,000 millones de dólares desde marzo, mientras que Estados Unidos, los 12 principales multimillonarios han visto aumentar su riqueza combinada en un 40%. 283,000 millones de dólares, hasta más de $1 billón. Mientras nuestros pueblos están en alerta para derrotar la pandemia y hacer que al salir de ella se eliminen las condiciones que provocaron la crisis humanitaria a fin de garantizar el bienestar de todos, los imperialistas estadounidenses y los gobiernos serviles que los siguen, como el de Canadá, se esfuerzan por establecer más su control económico sobre los pueblos de nuestra América.
usan este trágico periodo de pandemia para someter las economías de nuestros países a su control absoluto. Para ello, propugnan la integración económica, militar y energética total de nuestro hemisferio al servicio de los intereses imperialistas, de hegemonía y de guerra. Desean utilizar a nuestros gobiernos como instrumentos en sus sucias actividades de injerencia criminal en los asuntos internos de otros países, especialmente los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, Haití, Puerto Rico y otros. Su integración militar llegará hasta el deseo de utilizar a nuestros pueblos en contra de los intereses soberanos de otros pueblos de América y del Caribe. Esto es lo que representa, entre otras cosas, el nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, lo que presenta como una garantía de gran desarrollo económico y social para nuestros pueblos, es, de hecho, una fuente de destrucción de nuestras economías nacionales, de división de nuestros pueblos, que ponen en confrontación a nuestros trabajadores, al servicio de los oligopolios, promoviendo un racismo atroz y superexplotación para los miles de trabajadores migrantes. Este acuerdo no cambia que el 25% del territorio nacional de México bajo control de las empresas mineras, 90% esté dominado por las mineras canadienses, que cada día roban millones de dólares en riqueza de los recursos naturales del pueblo mexicano, que el sector de producción en Canadá se destruye y la economía está integrada a la economía de guerra de Estados Unidos, así como el Estado canadiense se ha vuelto extensión del Estado yanqui y de la política de Canadá, se desarrolla como parte integral de la guerra civil que estalla en Estados Unidos. Todas las regulaciones en Canadá y México se vuelven conforme a las regulaciones de Estados Unidos, conformes con las demandas de Homeland Security, sin hablar de la zona franca propuesta para la frontera entre México y Estados Unidos, que no tiene que conformarse a las leyes nacionales. La propaganda que tales acuerdos se hacen con el fin de garantizar el bienestar de nuestros pueblos es desinformación para que nuestros pueblos no tengan orientación propia para resolver la crisis a su favor, por lo cual es precisamente una de las tareas más importantes del Congreso de la Soberanía. La oligarquía imperialista internacional con sus oligopolios, que operan en forma de cárteles y coaliciones estilo mafioso, no tiene nada que ver con los intereses y el bienestar de nuestros pueblos. Sus objetivos no tienen nada de humano, sus pretensiones no son liberar a la humanidad y a la naturaleza, de la cual formamos parte íntegra, de los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades creativas, porque si factor antihumano, antisocial es el obstáculo. La situación demanda la unidad en acción de nuestros pueblos, en la lucha para hacerle fracasar y luchar con nuestra soberanía, que en el siglo XXI requiere resolver el problema de cómo apoderar el pueblo con sistemas electorales y de representación que logra expresar lo que quiere el pueblo, no lo que capas por encima del pueblo dicen que los pueblos quieren. Defender y afirmar nuestro derecho a decidir por nosotros mismos cómo desarrollar nuestra economía, nuestro sistema político y nuestra sociedad, para la que garanticen los derechos de todos y que el acto de nuestros pueblos sea un factor de paz en América y en el mundo. Nuestros pueblos tienen una gran historia de unidad y ayuda mutua, que viene de mucho antes de la invasión de las potencias imperialistas europeas. Todos los días nuestros pueblos se resisten a los ataques de los imperialistas contra nuestros derechos soberanos, nuestro derecho a decidir y nuestro bienestar. En momento nos exige que desarrollemos la fuerza de nuestra unidad en acciones concretas, que la fortalezcan y la hagan prevalecer los intereses de nuestros pueblos sobre los de los imperialistas y sus serviles lacayos. ¡Viva la unidad de nuestros pueblos! ¡Viva la lucha por la soberanía! ¡Abajo el imperialismo de Estados Unidos y sus lacayos! ¡Viva el Sexto Congreso de la Soberanía!